Shalom. Continuamos con la Aliyah 2 Parashat Hukat, capítulo 19, versículo 18. Y llegamos al capítulo 20 en el versículo número 6. Leemos en la Torah. Tomarán para el impuro del polvo de la quema de la vaca para purificación y pondrá sobre el agua de manantial en un recipiente. Tomará el hisopo, lo sumergirá en agua. Un hombre que esté puro rociará sobre la tienda, sobre todos los utensilios y sobre las personas que estuvieren allí, y sobre el que tocar un hueso o un cadáver o un fallecido o una tumba. Rociará el que esté puro sobre el impuro en el tercer día y en el séptimo día. Se purificará en el séptimo día, lavará sus vestidos y él se lavará en agua y se purificará al anochecer. Un hombre que se impurificare y no se purificare será cortada esa alma de en medio de la congregación, porque el santuario de Adonai impurificó. Si aguas de aspersión no rociaron sobre él, impuro es él. Será para ellos por ley perpetua. El que rociare las aguas de aspersión lavará sus vestidos, y el que tocare las aguas de aspersión será impuro hasta el anochecer. Todo lo que tocare el impuro se hará impuro, y la persona tocada por ese impuro se hará impura hasta el anochecer. Llegaron los Bene Israel, toda la congregación, al desierto de Tzin en el mes primero, y se asentó el pueblo en Kadesh. Falleció allí Miriam y fue enterrada allí. Entonces no hubo agua para la congregación, y se reunieron contra Moshe y contra Aarón. Y contendió el pueblo con Moshe y hablaron diciendo: ojalá hubiéramos perecido como han perecido nuestros hermanos delante de Adonai, porque han traído a la congregación de Adonai a este desierto para morir allí nosotros y nuestros animales. ¿Para qué nos han hecho subir de Mitzrayim trayéndonos a este lugar malo? No es un lugar de siembra de higuera, viña ni granada, y agua no hay para beber. Vinieron Moshe y Aarón por causa de la congregación a la entrada de Ohel Moed, y cayeron sobre sus rostros, y se mostró el honor de Adonai a ellos. Capota Adonai. Bien. La segunda Aliyah va a continuar con aquello de la paraduma y la aspersión necesaria sobre los que ritualmente han estado impurificados por el contacto o la cercanía con un cadáver. Como ya explicábamos, se harán 2 tiempos de ritual, el día 3 y el día 7, y en el día séptimo bajará las aguas, se purificará y entonces será puro. Esto es lo que concluye. Ahora, nota también algo, tanto en el Corbán, en el sacrificio de la paraduma, cuando estas van a ser quemadas fuera del santuario, la persona que se encarga de transportar ya después del sacrificio, los restos del sacrificio, esta persona se impurifica. Y también aquí va a ocurrir que cuando ya las cenizas están colocadas en agua de manantial y en un recipiente, aquel que hace la aspersión sobre los que están impurificados por el contacto con un cadáver, resulta que los que hacen la aspersión se impurifican, mientras los impuros se purifican, como si hubiera un traslado de los que están en contaminación hacia el que está puro y que va a terminar restaurando a la purificación. Es decir, el puro se vuelve impuro por causa de los impuros, y los impuros se vuelven puros. Hay una transferencia de pureza a impureza y de impureza a pureza. El medio solamente es esta vaca la sana, esta vaca que es sacrificada fuera del santuario y que representa este decreto. Hay muchas cosas muy importantes que saber acerca de esto, pero el principio es este: el puro por los impuros y el impuro por los puros. Muy bien. La segunda parte de la Aliyah va a hablar ahora acerca del fallecimiento de Miriam. Cuando fallece Miriam, resulta que se va a escasear en ese momento el agua, se va a acabar el agua. Y cuando sabemos esto, lo hemos oído constantemente, que el mérito, el sehut de Miriam era el que traía el agua sobre el pueblo de Israel. Cada uno de los patriarcas, de los líderes del pueblo de Israel, traen
ciertas berajot, ciertas bendiciones sobre el pueblo. Esa es la justicia de los justos que hacen por el bien del pueblo. Gracias a los justos hay una bendición sobre este mundo. En este caso la bendición de agua recaía sobre la fortaleza espiritual de Miriam, y esto es lo que ocurre. Y ahora también se va a expresar aquello que cuenta con respecto de la queja del pueblo de Israel, que está constantemente quejándose contra Hashem, contra Moshe, porque no están viendo los resultados y las promesas prometidas por Moshe y Aarón. Desde el punto de vista de los hombres, ellos, el pueblo de Israel, ellos están mirando solamente a Moshe y a Aarón, no saben de Dios. Y entonces, ante la duda de poder vislumbrar que las promesas no se han cumplido, bueno, entonces son promesas de hombres, y lo que lo prometieron fue Moshe y Aarón, y estos no han cumplido. O sea, la dirigencia del pueblo de Israel no ha llevado a cabo las promesas que hizo. Entonces, por esta razón viene la queja. Ahora, toda esta queja en el orden natural y la forma en la que procede el hombre, sin embargo, sabemos que las cosas vienen de Hashem. Sin embargo, ante los ojos de esta gente, que es el ojo, los ojos, es la misma forma en la que mira el resto del mundo, es a través de esta duda. No hay en un momento dado, le asalta esa duda, no hay un Dios, y entonces no se están concediendo las promesas, y esta es la razón. Todos son habladurías de Moshe y Aarón. Esto es lo que empieza otra vez a divulgar el pueblo de Israel equivocadamente. Bueno, esto es lo que dice la segunda aliyá. Y pues nosotros que aprendemos, pues aparte de lo ya dicho acerca de Paradumá, pues a pesar de que no veamos los resultados de forma inmediata, porque el ser humano se desespera, su tiempo de vida en esta tierra aparentemente es muy corto, porque se ensimisma, solamente piensa en él y piensa que el tiempo y su estancia en la tierra es todo, y que hay que lograr los objetivos de cada uno de nosotros en forma particular, cuando se deja de lado el objetivo de la humanidad, el objetivo general que nosotros tenemos, que es la de finalmente poseer la tierra de Israel. Esto no es fácil, y cuando nosotros no palpamos lo que nos ha sido prometido, aun cuando la razón por la que ahora no las hemos tocado es por nuestra negativa, por nuestro mal comportamiento, de todos modos siempre buscamos a quién responsabilizar de nuestras malas acciones. Entonces, aprendamos a no ser así. Esto es lo que el pueblo de Israel nos enseña, que no procedamos de forma equivocada. Bueno, nos vemos para la tercera aliyá. Shalom.